Hoy es el Día Mundial de la Radio y desde que de nuevo hemos querido homenajear a quienes hicieron posible esta conmemoración. Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la Radio. Felicidades. Pues muchas gracias, Daniel. Es un placer volver a saludarte y hablar sobre todo de la radio de nuevo, claro. Que nos encanta hablar y nos encanta la radio, lógicamente. Sí, la verdad es que es nuestra profesión. Date cuenta, yo siempre he concebido la radio como un medio artístico. Entonces, imagínate un pintor, un escultor, pues que ya tienen esa vocación y antes de empezar a ganarse la vida con su oficio artístico, ellos ya empiezan a ejercer, lógicamente, sin esperar a cuando has visto a alguien que te diga yo hasta que no cobre no empiezo a pintar. O un cantante, ¿no? No, hasta que no me paguen la primera actuación, yo no empiezo a cantar. Entonces, ¿por qué? Porque son profesiones vocacionales, son fundamentalmente artísticas, y la radio es un medio artístico, ¿eh? No hay que olvidarlo. Precisamente el primer libro escrito en España sobre la profesión radiofónica en el año 44, se publicó en el 45, tenía como título El arte radiofónico. Además, hay que decir que la radio fue uno de los primeros medios interactivos, antes de los medios interactivos en los que hoy estamos con la era digital, pero ya la radio fue el primer medio interactivo. ¿Y sabes por qué, Dani? Porque es interacción pura, es que esa es la esencia de la radio. Porque ya inmediatamente, a través del teléfono, ya había respuesta por parte del destinatario del mensaje. Gracias al teléfono. Lo que uno emitía ya tenía vuelta de la respuesta por parte del destinatario, cosa que el medio prensa, evidentemente, a no ser que fueran por las cartas que luego los lectores del periódico podían mandar a la redacción, pues el periodista no tenía conocimiento de su mensaje, si había llegado bien y de qué manera había llegado. Cuéntanos, porque no has querido mucho entrar en el tema, pero yo sé que tú tuviste algo que ver, o mucho que ver, con que hoy sea el Día Mundial de la Radio. Como observador de la radio y viendo la televisión, un día en unas noticias escucho: hoy se celebra el Día Mundial de la Televisión. Y digo, ¿cómo? Pues es la primera noticia que tengo de que hay un Día Mundial de la Televisión, porque prácticamente pues no había otra trascendencia aquí dentro de España de haberse celebrado, ¿no?, por los profesionales de la televisión. Simplemente era una noticia más. Hoy se celebra el Día Mundial de la Televisión, como se podía decir hoy se celebra el Día Mundial del Teatro, ¿no? Pero al ser profesional de los medios de comunicación, pues prestas más atención. Y entonces te das cuenta y empiezas a rascar un poquito, a indagar y dices, sí, es un Día Mundial de la Televisión instaurado oficialmente por las Naciones Unidas. Anda, qué curioso, año 98. En el año 98 se instaura por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas el Día Mundial de la Televisión, un 21 de noviembre, ¿no? Ajá. Porque fue un encuentro que hubo un foro que hubo allí en Nueva York, en las Naciones Unidas, dedicado a la televisión, y ahí se acuerda de forma muy muy fácil, ¿no? Decir, pues venga, pues aprovechando este foro internacional sobre temas televisivos, vamos a proponer aquí al secretario general de las Naciones Unidas que se instaure el Día Mundial de la Televisión. Y fue algo, parece ser, que muy sencillo, porque comparado con lo que te puedo contar ahora de todos los trámites que tuvimos que hacer para que se instaurara el Día Mundial de la Radio. Y luego, por cierto, también había un Día Mundial de la Prensa. Sí, de todo menos de la radio, vaya. También instaurado en este caso por la UNESCO, agencia de las Naciones Unidas, ¿no? Y entonces yo pensando, ¿por qué no hay un Día Mundial de la Radio? ¿Será por polémicas en torno a quién fue el inventor? Porque ya sabes que siempre en esta historia de la radio, cada país tiene su inventor de la radio, aunque Marconi lo patentó el sistema de radiotelegrafía sin hilos, como lo llamó, no lo llamó radio, lo llamó radiotelegrafía sin hilos, porque date cuenta que era una aplicación de la telegrafía en el que se eliminaba el cable. Y se utilizaban las ondas hertzianas para transmitir el código Morse.
Entonces, Marconi lo patentó como caligrafía sin hilos, pero aprovechando, pues, por ejemplo, el invento de la antena de Popov o el cohesor de Branly, de un francés, de un ruso, o mismamente Henry Hertz, que fue el que demostró empíricamente la existencia de las ondas electromagnéticas, ¿no? Bueno, y aquí en España tuvimos también nuestro pionero de la radio, Julio Cervera Baviera, que fue colaborador de Marconi, fue un comandante de la Marina militar español, que justamente patentó un sistema también de radiotelegrafía aquí en España, poco después de la patente de Marconi. En definitiva, sí, buscar una fecha para proclamar la Día Mundial de la Radio en torno a un inventor, a un pionero de la radio, era darse de tortas. Entonces, ¿por qué se eligió al final el 13 de febrero? ¿Qué nos bueno, lleva? Pues entonces el tema está el siguiente, que la Academia de la Radio propone, yo le escribo una carta al director general de la UNESCO entonces, ya en 2008, una carta solicitando se instaure el Día Mundial de la Radio, dado que había un Día Mundial de la Televisión y había un Día Mundial de la Prensa, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, la respuesta de la Dirección General de la UNESCO fue la siguiente: pues nos parece fabuloso. Inicien ustedes los trámites a través del gobierno de su país, porque date cuenta que son los Estados miembros de la UNESCO los que pueden proponer formalmente cualquier propuesta, cualquier iniciativa, no desde desde la sociedad civil, ¿no? Entonces nosotros pues nos ponemos en contacto con la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, es decir, Ministerio de Asuntos Exteriores, que a su vez tiene representación en la UNESCO con la embajada, la misión permanente de España en la UNESCO, con un embajador que hay, evidentemente, y se empiezan los trámites. Los trámites son los siguientes: primero, recabar apoyos del sector, ¿no? Y empezamos a recabar apoyos del sector español, lo primero. Con lo cual, el sector español, pues estamos hablando de todas las grandes cadenas de radio que hay. Radio Nacional, COPE, SER, Estaba a Punto Radio, incluso también autonómicas. Traspasamos ya también al ámbito institucional de la administración. Algún ayuntamiento, algún gobierno autonómico también se adhiere. Entonces, en definitiva, se propuso la fecha 30 de octubre por considerarse una fecha que podía ser de mayor consenso internacional. Todos los apoyos que se recabaron a nivel nacional y también a nivel internacional, porque traspasamos fronteras recabando apoyos de las más destacadas organizaciones de radiodifusión de los 5 continentes. Entonces, todas esas cartas de adhesión te llevaban la fecha 30 de octubre, fecha de la emisión radiofónica de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, cuando ya se lleva a nivel de la UNESCO, donde hay representantes, donde hay embajadores de los distintos países, es decir, ya no hay profesionales a debatir. Uh-huh. Entonces, claro, cada país barre para él. Entonces, cuando tú le planteas en el foro del Consejo Ejecutivo que se celebró allí en París en septiembre de 2011, que allí estuvimos una representación de la Academia junto con el embajador. Entonces allí se plantea el embajador: voy a intentar defender la fecha 30 de octubre, va a ser muy difícil porque Rusia está, pues eso, empecinada en que sea la fecha en la del padre de la radio en Rusia, que es Alexander Popov, el inventor de la antena, fíjate. Entonces, sí, 17 de mayo. Entonces, los rusos consideraban que era una fecha americana. Claro, lógicamente la Guerra de los Mundos de Orson Welles, claro, ocurrió en Estados Unidos, esa emisión, la misión del pánico, ¿no? Sí. Que no hubo muertes, no hubo muertes. Sí, fue un radiodrama, leyenda, pero hay ¿no? gente que, claro, no. Entonces, y los italianos decían, no, pues para eso está Marconi, que encima fue premio Nobel, ¿no? Claro. Por el invento de la radio. Entonces, o los alemanes reivindicando que sin Henry Hertz, el que demostró la existencia de las ondas electromagnéticas, pues no habría nada. Entonces ahí, pues
la directora general con sus asesores intentando buscar una fecha distinta a la del 30 de octubre. A nosotros se nos dijo, oye, por parte de la embajada, mira, si no está la fecha 30 de octubre, seguimos adelante. Y yo me lo estuve pensando, porque todo ese esfuerzo de recabar cartas de apoyo, que nos tiramos unos 2 años, Madre mía. con 30 de octubre, Guerra de los Mundos, y hasta firmada por cartas de apoyo con esa fecha hasta de Radio Vaticano, o otra emisora totalmente distinta como Radio Cubana, de la Nacional de Cuba. Pues todo eso, al final, en lo que sería el mostrador de la política, se viene abajo, porque hay que buscar una fecha que sea consensuada políticamente. ¿Y cuál es la que salta ahí de milagro? Algo que sea para todos. Oye, pues un 13 de febrero del año 46, tras crearse las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hacen las Naciones Unidas es poner en marcha una emisora de onda corta en 6 idiomas oficiales, ¿no? Anda, es lo primero que hace. Las Naciones Unidas es lo primero, una emisora para llevar la voz de los pueblos, traspasando fronteras, porque estamos hablando de una época en la que no había televisión, en los años 40, ¿no? Mediados de los 40. La radio era el medio de comunicación por excelencia, con lo cual la primera objetivo de las Naciones Unidas es poner en marcha una emisora de radio por onda corta, y es un 13 de febrero de 1946. Y ahí entonces, está. Y ahí, claro, entonces, a ver, ahora ¿quién dice que no? Los rusos no podían decir que no, los americanos tampoco, entonces, y nosotros dijimos, pues mira, adelante, el caso es que quede claro que ha sido una iniciativa española, lo del Día Mundial de la Radio. Y luego, bueno, lo gracioso, ¿sabes qué es? Que luego la propia Radio de Naciones Unidas, que hoy en día es una página web con podcast, ¿no? Sí. Realmente, porque ya no emite por onda corta desde hace ya alguna década, pues nos lo agradeció. Es el primer reconocimiento que nos dan. Lo agradeció eternamente a la Academia, porque nadie se acordaba de la existencia de la radio de la ONU. Entonces, gracias a esto, pues oye, pues mira, en cambio, si hubiera sido la del 30 de octubre, Guerra de los Mundos, todos hubieran hablado de la emisión radiofónica Orson Welles, porque además hay registro sonoro. Cuéntanos cómo ves, como presidente de la Academia Española de la Radio, pues el futuro de este medio. Pues el futuro de la radio es que yo siempre digo lo mismo: mientras el ser humano tenga sentido del oído, de los 5 sentidos que tiene el ser humano, mantenga el desarrollo del oído, siempre habrá el medio radiofónico, porque es el único medio que se puede informar y entretener a través de el oído, a través de la radio, independientemente si es por ondas o es por cable, es sonoro, el medio es sonoro. Mientras está haciendo otras labores, conducir, hacer deporte, gimnasia, cualquier otra actividad doméstica, está utilizando el medio radiofónico. Por tanto, es algo que ni la televisión, ni internet, ni cualquier otro medio de comunicación va a poder doblarle el brazo al medio radiofónico. Está ahí claro. Es el valor, y aparte que además, gracias a la telefonía móvil, que ya vienen implementados receptores de radio, pues ahora cualquier ser humano es un potencial oyente de radio. Porque lo tiene, ya no necesita comprarse el transistor para llevarlo en el bolsillo, ya teniendo el móvil ya tiene radio. El problema es el modelo de negocio, cómo el profesional vive de eso, esa es otra cantar. De eso se trata también, ¿no? De que no sea solo por amor al arte y que se acabe esto de la Mira el ejemplo de la fotografía, hay más fotografía que nunca. En las últimas décadas o años hay más fotografías que en toda la larga historia de la fotografía. Pero, ¿cuántos fotógrafos profesionales han desaparecido? Pues a ver si el futuro de la radio significa también una radio digna y con salarios dignos para todo el mundo. Muchas gracias, Jorge, por el Día Mundial de la Radio y por lo que hacéis. Un abrazo muy grande. Ti, un placer, Dani, y a tus oyentes. Nos escuchamos. Gracias. Hasta luego.